En Florencia, en el corazón de la Italia renacentista, nació el 21 de julio de 1515, un niño que cambiaría para siempre la manera en que se contempla la santidad, ligera, alegre, accesible. Su nombre era Felipe Neri. Desde pequeño, Felipe manifestaba una inclinación singular hacia las cosas de Dios. Mientras otros niños se distraían con juegos comunes, a él le gustaba visitar iglesias, meditar y conversar con los sacerdotes. Su familia era modesta. El padre Francisco Neri era notario y su madre Lucrecia una mujer piadosa que falleció pronto. La pérdida materna marcó profundamente al joven Felipe, que encontró consuelo en Nuestra Señora. A los 8 años ya era notable su madurez espiritual. Se decía que al entrar en una iglesia, el niño parecía sumergirse inmediatamente en la oración, como quien encuentra su verdadero hogar. Se trasladó a San Germano para vivir con un pariente comerciante. Allí tuvo acceso al mundo de los negocios, pero no se dejó corromper por la ambición. Al contrario, comenzó a desarrollar un profundo desprecio por los bienes materiales. En las largas noches en San Germano, Felipe subía al Monte Cassino para rezar. Aquella proximidad con la abadía fundada por San Benito lo llenaba de celo y misticismo. Era como si respirara la santidad de aquel suelo consagrado. Alrededor de los 18 años, renunció a la herencia que le correspondía y se mudó a Roma, sin un plan definido, pero con el corazón ardiente de amor por Dios. Allí comenzaría a forjarse el apóstol de Roma. En Roma, Felipe vivió inicialmente como preceptor de 2 jóvenes. Era dedicado a los estudios, pero pronto empezó a sentir un llamado interior más fuerte que cualquier carrera académica. Estudió filosofía y teología durante 3 años. Visitaba con frecuencia las catacumbas y le gustaba rezar en silencio ante las reliquias de los mártires. Allí, poco a poco, Dios lo transformaba por dentro. Tenía un espíritu alegre, espontáneo y cautivador. La gente se acercaba a él de forma natural, atraída por su humildad y su sentido del humor. Pero pocos conocían la vida austera que llevaba. Dormía poco, ayunaba con frecuencia y dedicaba largas horas a la oración silenciosa. La alegría que desbordaba no era fruto de un temperamento ligero, sino de la profunda intimidad con el Espíritu Santo. En una ocasión, durante una vigilia de Pentecostés, Felipe tuvo una experiencia mística extraordinaria. Sintió un globo de fuego entrar en su pecho y dilatarle el corazón de forma sobrenatural. Este fenómeno fue confirmado más tarde por médicos que tras su muerte encontraron las costillas curvadas alrededor de un corazón más grande de lo normal. Una señal clara de la llama divina que en él ardía. Con el tiempo, Felipe empezó a atraer a los jóvenes romanos a la oración, la confesión y el apostolado. Organizó pequeños grupos que discutían temas espirituales y cantaban alabanzas. La ciudad de Roma, entonces moralmente decadente, necesitaba un soplo de esperanza. Y Dios eligió a Felipe para ser ese signo de renovación, no por la fuerza, sino por la dulzura. Poco a poco se fue haciendo conocido. Pero al contrario de lo que cabría esperar, evitaba cargos, honores o cualquier forma de gloria humana. Era conocido como Pipo Buono, el buen Felipe. Su humildad era desarmante. En una ocasión, al ser llamado santo, respondió con una sonrisa: «Prefiero ser bueno que parecer santo». Le gustaba predicar en las calles, en las plazas, en los mercados. Hablaba con mendigos, prostitutas, nobles y campesinos con la misma ternura. Era un verdadero padre para todos. Una de sus estrategias para evangelizar era el humor. Contaba historias divertidas, hacía bromas y gestos inesperados, todo para tocar el corazón de las personas y mostrar que ser de Dios no es algo triste. Muchos se acercaron a la iglesia gracias a él. El confesionario de Felipe estaba siempre lleno. Pasaba horas allí, escuchando con paciencia y orientando con sabiduría, pero detrás de aquella ligereza había un alma profundamente penitente.
Felipe se confesaba con frecuencia y decía que el primero en necesitar conversión era él mismo. Su devoción a la Eucaristía era ardiente. Celebraba la Santa Misa con lágrimas en los ojos y no pocas veces entraba en éxtasis al comulgar. Sabía que allí estaba el verdadero tesoro de la Iglesia. Tenía también una devoción especial a la Virgen María. Rezaba el rosario todos los días e incentivaba a sus discípulos a hacer lo mismo, llamándola cariñosamente mi reina. A los ojos del mundo era solo un hombre sencillo, pero a los ojos del cielo era un gigante de la fe, ya en preparación para la gran misión que Dios le confiaría. Y así se cierra la primera etapa de la vida de San Felipe Neri, la infancia y juventud de un hombre destinado a transformar Roma con el fuego del espíritu, la sonrisa en el rostro y el corazón dilatado de amor. Al llegar a la edad de 36 años, después de años dedicados al apostolado laico, San Felipe Neri obedeció a una inspiración divina y aceptó recibir el sacramento del orden. Fue ordenado sacerdote en 1551. Su ordenación fue un hito no solo en su vida, sino en la historia de la Iglesia en Roma. El sacerdote de la alegría comenzaba su misión sacerdotal con un corazón inflamado de amor. Se estableció en la iglesia de San Girolamo de la Carità, donde pasaría los siguientes 30 años. Allí, su confesionario se convertiría en un verdadero centro de restauración de almas. San Felipe desarrolló un ministerio de confesión y dirección espiritual con un estilo único, acogedor, paciente, alegre, pero profundamente exigente cuando se trataba de llevar el alma a la verdadera conversión. Uno de los rasgos más destacados de su apostolado era la capacidad de transformar los corazones sin imponer, sino atrayendo. Muchos se convertían solo por estar en su presencia, como si la gracia rebosara de su voz y su mirada. Para nutrir espiritualmente a sus penitentes y amigos, empezó a reunir a jóvenes y adultos para oraciones, meditaciones, cánticos y lecturas espirituales. Nacía allí el embrión de lo que se convertiría en el oratorio. El oratorio no era una orden religiosa formal, sino una comunidad de fe y amistad, donde se buscaba la santidad mediante la oración, la caridad y la alegría. Un modelo que influiría en generaciones. Las reuniones incluían la lectura de vidas de santos, reflexiones sobre las Sagradas Escrituras y cánticos devocionales. Pero Felipe también fomentaba paseos, juegos moderados y momentos de risa. Santidad y alegría iban juntas. Los jóvenes eran los que más se encantaban con Felipe. Él los educaba en la fe, en el respeto a la Iglesia y a los sacramentos, y los preparaba para ser buenos cristianos, laicos o consagrados. Su pedagogía era simple pero poderosa. Evitaba discursos largos y prefería dar ejemplo con la vida. No exigía perfección, sino docilidad al Espíritu Santo. Uno de los frutos más bellos del oratorio fue el despertar de vocaciones sacerdotales. Muchos muchachos que participaron en sus reuniones decidieron seguir el camino del sacerdocio, profundamente conmovidos por su testimonio. Percibiendo la necesidad de estructura, Felipe organizó a los primeros sacerdotes del oratorio en una comunidad informal que pronto obtendría reconocimiento y aprobación oficial. La congregación del oratorio fue aprobada por el Papa Gregorio XIII en 1575. La iglesia de Santa María in Vallicella le fue confiada, convirtiéndose en la sede principal de la nueva congregación. Santa María in Vallicella, conocida como Chiesa Nuova, se convirtió en un centro vibrante de espiritualidad, cultura y arte sacro. La liturgia se celebraba con dignidad, fervor y música sublime. Felipe alentaba la participación de músicos como Palestrina y Animuccia, que contribuían a la belleza de las celebraciones. La música sacra era para él una vía de elevación del alma a Dios. El santo no imponía reglas rígidas a su comunidad. Su lema era:
Sean buenos, si pueden. Una dulce provocación que escondía una exigencia evangélica profunda. A pesar de ser fundador, Felipe rechazaba cualquier título o posición de poder. No quería ser llamado superior, sino fratello, hermano. Se veía solo como servidor de los demás. Su fama se extendía, pero él huía de la notoriedad. Cuando recibía visitas importantes, como cardenales o nobles, hacía bromas desconcertantes, riéndose de sí mismo, para evitar la vanagloria. En una ocasión, cuando un noble llegó para encontrarlo, Felipe apareció con la barba medio afeitada, medio sin afeitar. El visitante, desconcertado, acabó riendo y comprendiendo la lección de humildad. Esa humildad hacía de Felipe un alma libre. No se aferraba a apariencias, honores o rigores innecesarios. Lo esencial para él era amar a Dios y conducir a otros a ese amor. A medida que envejecía, crecía también el número de discípulos y fieles que lo buscaban. Era como un imán de santidad en medio de una Roma aún marcada por escándalos y decadencia moral. Felipe también tenía una profunda compasión por los pobres. Reunía donaciones, ayudaba a huérfanos, visitaba enfermos y aconsejaba a los ricos a vivir con generosidad y desapego. Durante una epidemia en Roma, arriesgó su propia vida para cuidar de los enfermos. Estaba siempre donde el sufrimiento era mayor, como verdadero discípulo de Cristo. Incluso frente al cansancio y la edad, su alegría nunca se apagaba. Quien lo encontraba salía distinto, más ligero, más confiado, más cerca de Dios. Al final de esta etapa de su vida, Felipe Neri ya era considerado por muchos el verdadero apóstol de Roma, título que él mismo rechazaría, prefiriendo ser solo el siervo inútil de la viña del Señor. La santidad de San Felipe Neri no se manifestaba en actos grandiosos o aislados, sino en una fidelidad cotidiana al amor de Dios y al servicio de los hermanos. Era un maestro de la vida ordinaria. Sabía que la verdadera transformación comienza en los pequeños gestos: una sonrisa, una palabra de aliento, un consejo firme, una oración sincera. Muchos se sorprendían de su capacidad para percibir lo que ocurría en el corazón de las personas. Era como si viera el alma de quienes se acercaban. Esa sensibilidad espiritual era un don de Dios, y con ella realizaba una dirección espiritual eficaz y profunda. Muchas almas perdidas volvieron al camino de la gracia gracias a su orientación paciente. Diversos milagros le fueron atribuidos aún en vida, pero Felipe siempre los atribuía a Dios. Decía: «Soy solo un pobre pecador, fue nuestro Señor quien lo hizo». En una ocasión, curó a un joven que estaba al borde de la muerte simplemente imponiendo las manos y rezando en silencio. El muchacho se levantó completamente restablecido. Otra ocasión memorable fue la conversión de un joven esclavo de los vicios mundanos. Felipe apenas lo miró, le hizo una pregunta sencilla sobre el amor de Cristo y el joven rompió a llorar, transformado. También es conocida la historia de un hombre que fue a confesarse con el santo por broma. Durante la confesión se sintió profundamente conmovido, lloró por sus pecados y salió decidido a cambiar de vida. San Felipe también tenía el don de la bilocación. Hay relatos de que fue visto en 2 lugares al mismo tiempo, especialmente cuando alguno de sus hijos espirituales estaba en peligro. Más de una vez fue visto en el altar en profunda levitación durante la misa. En esas ocasiones, su rostro se transfiguraba y parecía estar fuera del tiempo y del espacio. A pesar de esos dones extraordinarios, Felipe hacía todo lo posible por esconderlos. Prefería ser visto como un viejo bromista que como un santo en éxtasis. Su humor seguía siendo un arma poderosa contra el demonio y la vanidad. Él mismo inventaba situaciones para no ser tomado en serio. Una vez fue invitado a cenar con una familia noble. Antes de salir se perfumó exageradamente, se puso flores en el cabello y llegó bailando. Todos rieron y la vanidad fue vencida.
Pero su sentido del humor no era superficial, era fruto de la libertad interior. Sabía que nada del mundo podía sustituir la alegría de vivir unido a Cristo. Era también un hombre profundamente penitente. Practicaba mortificaciones discretas, ayunaba con frecuencia y dormía poco, siempre en oración silenciosa. Aún así, nunca permitía que la penitencia apagara la dulzura. Decía que los santos tristes son tristes santos y que la alegría es una señal de la presencia del Espíritu Santo. Varios de sus hijos espirituales se convirtieron en obispos, cardenales e incluso santos. Pero ninguno dejaba de recordar la influencia del viejo sacerdote alegre de Roma. Entre sus amigos estaban San Camilo de Lelis, San Carlos Borromeo y muchos otros gigantes de la fe que reconocían en él una luz para su propio camino. Felipe también era buscado por papas que lo respetaban y consultaban. Pablo IV, Gregorio XIII y Clemente VIII escuchaban sus consejos con reverencia. Cuando se le ofreció el cardenalato, respondió con firmeza: «Prefiero el paraíso», una frase que se volvería célebre en su biografía. Sus milagros no estaban solo en las curaciones físicas, sino en la restauración de almas heridas. Muchos testimoniaban que bastaba estar con él para sentirse más cerca del cielo. En una ocasión, durante una crisis en Roma, una mujer poseída fue llevada ante él. Bastó una señal de la cruz y una mirada serena para que el espíritu maligno se apartara. Era conocido por anticipar eventos, prever enfermedades y muertes, y por consolar a quienes estaban a punto de partir hacia la eternidad. A su modo, con su lenguaje sencillo y lleno de ternura, Felipe preparaba las almas para la muerte con la misma ligereza con que enseñaba a vivir. Al final de esta parte, vemos a un hombre que, con humildad y alegría, hizo del día a día un altar y de la caridad un camino de milagros, un santo que nos enseña que la santidad está al alcance de todos los que aman. Al llegar a los 80 años, San Felipe Neri ya era considerado por muchos como el santo vivo de Roma. A pesar de la avanzada edad, continuaba confesando, aconsejando y celebrando la misa con fervor juvenil. Su cuerpo daba señales de debilidad, pero su alma permanecía en constante vigilia. Sabía que su partida estaba cerca y se preparaba con serenidad y amor. El 25 de mayo de 1595, después de celebrar su última misa, Felipe tuvo una visión de la Virgen María. Con los ojos bañados en lágrimas, agradeció a Dios por la vida y por el llamado. Aquella misma noche, poco después de la medianoche, mientras dormía en su celda humilde en la Chiesa Nuova, su corazón, ya dilatado sobrenaturalmente, dejó de latir. El apóstol de la alegría partía hacia el paraíso. Su muerte causó conmoción en toda Roma. Ricos y pobres, nobles y mendigos, sacerdotes y laicos corrieron a la iglesia para despedirse de quien había sido padre, hermano y amigo de tantos. El cuerpo de San Felipe fue velado durante varios días. Miles de personas pasaron por su ataúd, muchas de ellas llorando de gratitud por todo lo que habían recibido por medio de él. Incluso después de muerto, los prodigios continuaban. Personas eran curadas al tocar sus ropas, al rezar ante su tumba, al invocar su nombre con fe. La fama de santidad se extendió por toda Europa. Las cartas que él había escrito, los relatos de sus hijos espirituales y los registros de los milagros reforzaron el clamor popular por su canonización. El Papa Clemente VIII, que lo había conocido personalmente, autorizó el inicio del proceso. El testimonio de cardenales, religiosos y laicos confirmaba la vida extraordinaria que Felipe había vivido. En 1615 fue beatificado por Pablo V, exactamente 20 años después de su muerte. El pueblo romano celebró con júbilo, pues lo veneraba como santo desde el día de su partida.
El 12 de marzo de 1622 fue canonizado por el Papa Gregorio XV, junto con otros grandes santos, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila e Isidro Labrador. Una fecha histórica para la Iglesia. En la Basílica de Santa María in Vallicella reposan sus restos hasta hoy. La tumba se ha convertido en lugar de peregrinación y oración. Muchos aún sienten allí la presencia viva de San Felipe. La congregación del oratorio, fundada por él, continuó creciendo y se extendió a varios países. Hoy, los padres oratorianos siguen el espíritu de su fundador: oración, caridad, alegría y humildad. La pedagogía espiritual de San Felipe influyó directamente en el futuro de muchos santos, como San Juan Bosco, que se inspiró en él para formar a los jóvenes con alegría y firmeza. Su modo de vivir la fe, profundamente eucarístico, mariano, comunitario y alegre, se convirtió en un modelo de evangelización accesible y transformador. Felipe Neri es, hasta hoy, patrono de los directores espirituales y un ejemplo para todos los que desean guiar almas con misericordia, paciencia y sabiduría. Es también un gran intercesor de los jóvenes, de quienes buscan discernimiento vocacional y de quienes desean vivir la santidad sin perder la ligereza del alma. Muchos educadores católicos estudian sus métodos para formar generaciones que sean fieles a la Iglesia y alegres en el testimonio del Evangelio. El oratorio no impone reglas monásticas, sino que invita a la libertad interior y al amor a la liturgia, una verdadera escuela de amor a Dios y al prójimo. San Felipe decía frecuentemente: «Tengan paciencia, hermanos míos. Cuando se ame a Dios, todo se volverá dulce». Esta frase resume su espíritu. La alegría para él no era superficial, era fruto de una vida unida a Cristo, sostenida por la Eucaristía y alimentada por la oración. En un tiempo de confusión y reformas, San Felipe fue un puente de paz y una fuente de renovación, sin traicionar jamás la tradición de la Iglesia. Hoy, más que nunca, su ejemplo es necesario, un santo que evangeliza con la sonrisa, que acoge con el corazón abierto y que muestra que la santidad es posible en cualquier tiempo. Que todos podamos aprender de él a caminar con ligereza, a reírnos de nosotros mismos, a servir con humildad y a amar con intensidad. Y que San Felipe Neri interceda por nosotros para que un día, como él, podamos decir con confianza: prefiero el paraíso